Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo les va, queridos estudiantes? Bien, entonces estamos grabando ya la clase para lo que viene a ser el tema de proyectos de electricidad con luces de parqueo. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a iniciar la asignatura, como les mencionaba, proyectos de electricidad en la semana del 4 al 8 de mayo. ¿Sí? Bien, entonces, quien les habla, Mauricio Chumaña, en este sentido, docente y profesor de la asignatura de proyectos de electricidad. Aquí hacerles una cordial invitación para que nos acompañen el próximo año lectivo, sí, correcto, 2020-2021, por favor, un grupo de técnicos, docentes y al más alto nivel educativo, estamos prestos para servirles, sí, en este caso para servir a la educación, para servir a la juventud y al país en general. Sí, un gusto para nosotros, un placer poder compartir con ustedes todas estas emociones que son, en este caso, de llevar la asignatura, de llevar la materia técnica para quienes nos identificamos con la parte de la técnica, así es. Entonces, bienvenidos, un gusto poder compartir con ustedes una jornada de trabajo. Bien, entonces, para las actividades del día de hoy vamos a razonar la estructura del circuito de luces de parqueo, describiendo su función, componentes y características. Sí, lo que vamos a conversar el día de hoy, vamos a compartir vamos a describir la función del circuito de luces de parqueo, identificar los componentes del circuito y describir la estructura de acuerdo al diagrama pictórico. Bueno, aquí les dejo unas actividades, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, un páreme en la mano automotriz, vean, sí, páreme en la mano que se puede hacer automotriz, que obviamente, miren, yo ya le tengo lleno al mío, está listo ya, sí, con fabricantes, por ejemplo, con modelos, con sistemas, que de alguna manera vamos reforzando la parte también del conocimiento y llegando a la que es la parte automotriz, que es muy importante, sí, en nuestras vidas. Bien, entonces, ¿qué son las luces de parqueo? Dice, esta luz es utilizada para señalar la presencia de un vehículo estacionado o estacionando, ¿no?, en la calzada o arcén de una travesía insuficiente iluminada. Sí, entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, cuando hablamos de que hay neblina, hay un sistema, por ejemplo, de manejo bastante fuerte, peligroso, entonces siempre los conductores, como normativa de seguridad, activan sus luces de parqueo para advertir su presencia en la carretera. Sí, eso es lo que nos menciona, ¿no? En tales circunstancias sustituye las luces de posición delanteras y posteriores. O sea, de hecho, bueno, se podría mantener las luces ahí, por ejemplo, en caso de la noche con neblina, pero lo importante es que estas luces obviamente ya determinan, por ejemplo, eh, la idea de ir disminuyendo la velocidad, especialmente a los conductores que están en la parte posterior. Sí, entonces, de hecho, los conductores ya se advierten de algún peligro dentro de la carretera. ¿Estamos? Entonces, bien, con esto vamos a pasar a la siguiente. Los componentes del circuito son los siguientes. ¿Sí? Tenemos lo que viene a ser la batería, como ustedes pueden observar, la batería de 12 voltios, la caja de fusibles y el fusible que obviamente lo hemos escogido dentro de la estructura del circuito, porque de hecho nosotros presentamos todos los componentes como son o cómo se los va a observar dentro de lo que viene a ser la estructura de un vehículo. ¿Sí? Hemos escogido un fusible propiamente para el circuito. El flasher, por ejemplo, que es el interruptor térmico, bueno, eso también ya vamos a aclarar. Sí, de pronto la conexión del flasher y la estructura también, o la clasificación de los flashers, que es el componente principal. ¿Sí? Y otro componente muy importante que hay que identificar es el pulsador, ¿no? Sí, es el pulsador que nosotros tenemos para la activación de las luces de parqueo. Sí, ustedes saben que este es un pulsador muy determinante, muy particular. ¿Por qué? Porque obviamente a su vez que activa el circuito, también debe indicar dentro de su estructura, indica también el funcionamiento del circuito. Puede estar ubicado ya sea en la parte intermedia de la consola, puede estar ubicado en algunos vehículos, se ha visto en la parte posterior del volante, ¿sí? Entonces en la columna de la dirección. Entonces ya depende obviamente del tipo de fabricante, ¿no? Y los focos que tenemos, en este caso yo le he puesto para el ejemplo 4 focos, 2 delanteros y 2 posteriores, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a ver, bueno, yo le he colocado una carrocería, sí, debajo de los componentes para que obviamente ustedes puedan, en cierta forma puedan ustedes apreciar, sí, claramente, por ejemplo, cómo está estructurado nuestro circuito, en este caso de luces de parqueo. Bien, entonces vamos a la parte positiva, la alimentación positiva directamente hacia el fusible, sí, en este caso no trabajamos con el switch de encendido, ¿por qué? Porque son luces tanto por lo que viene a ser la seguridad activa como la seguridad pasiva. Y de hecho entonces siempre relacionamos eso, ¿no? O sea, el vehículo
puede estar detenido, pero las luces de parqueo obligatoriamente van a encender. Hecho, es lo que estamos interpretando. Un fusible, por ejemplo, miren, de color azul es de 15 amperios, sí, que eso ya lo vamos a detallar más adelante. Y tenemos el flasher, ¿no? Sí, en este caso el flasher siempre hay que determinar cuál es la entrada y cuál es la salida. Sí, generalmente la entrada viene determinado con la simbología X y la salida con la simbología L. Entonces recuerden, si ustedes se equivocan al momento de conectar, obviamente hasta ahí malogramos el funcionamiento del componente eléctrico. Y tenemos el pulsador. Es un pulsador bastante, ¿cómo les diría? Singular. ¿Por qué? Tiene una entrada y dos salidas. Muchos van a decir, pero bueno, muchos interruptores tienen esa característica. Sí, de hecho, pero las dos salidas en ningún momento se conectan más que cuando yo presiono o activo, en este caso, lo que es el pulsador. Solo ahí se conectarán las dos salidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de hecho recuerden ustedes que es el mismo circuito de luces direccionales y por lo tanto para el circuito de luces de parqueo debe haber independencia en cada uno de los, en este caso de los lados que se están trabajando. ¿Por qué? Porque caso contrario, o sea, en este sentido, si fuera un pulsador común y corriente, lastimosamente al activar, por ejemplo, las luces direccionales, automáticamente se activaría el otro lado, que obviamente es el que no queremos que se prenda o funcione. Sí, entonces, por eso les mencionaba, eso en este caso viene a ser un pulsador bastante singular. Sí, como ustedes ven, es un pulsador de 3 vías y 2 posiciones. Sí, eso hay que entenderlo muy bien para que obviamente cuando compren ustedes o de pronto estén realizando el mantenimiento, sepan ustedes cómo comprobar, sí, el momento de realizarlo o sepan ustedes el momento de reemplazar qué componente es el que deben ustedes adquirir. Bien, entonces aquí tenemos la batería de 12 voltios, el interruptor de 3 vías que lo tenemos aquí, ¿no? Sí, verán, de 3 vías, 2 posiciones, tipo pulsador. Sí, tenemos una bombilla código de 21 vatios con el código PB, sí, que en este caso lo tenemos en la parte ya gráfica, ¿no? Donde se puede observar la característica de color ámbar o de color naranja. Y tenemos un fusible de 15 amperios también, que aquí yo les he puesto, bueno, siempre es importante ir compartiendo un poquito más de información, que hemos clasificado ya por colores también los fusibles para ir reforzando la información. Y por último, un flasher. Bueno, yo le he especificado un flasher electrónico. Cuando hablamos, por ejemplo, de flasher, y es lo que les mencionaba anteriormente, tenemos dos tipos de flasher. El flasher térmico, que en este caso es un encapsulado metálico, y el flasher electrónico, que generalmente viene con un encapsulado transparente, plástico transparente. Internamente tiene un circuito electrónico, y es el que produce la intermitencia. Es decir, este ya trabaja mediante ¿qué? Mediante componentes electrónicos para el funcionamiento. En cambio, por el contrario, este es un interruptor térmico, ¿sí? Que obviamente al momento de calentarse la platina o la niquelina que tenemos internamente, sí desconecta el circuito y al enfriarse vuelve nuevamente a conectar. Así es como funcionan los flashers. Sí, obviamente tienen los mismos componentes. Si le podemos ver más detalladamente acá, sí, miren cómo está la posición. Esta es la posición adecuada, sí, para determinar que este es X y que esta es la posición L o la salida hacia el pulsador. Listo, bien, entonces analizado ya los componentes, vamos a ver cómo está estructurada. Miren, en la caja de fusibles ya podemos irnos dando cuenta cómo van los fusibles dentro de la misma caja y saber obviamente qué tipo de fusible es el que nosotros vamos a ocupar de acuerdo a la coloración del fusible o al valor de amperaje, sí, que en este caso está determinado para la protección del circuito. ¿Hecho? Bien, entonces ya pasado esto, vamos nosotros a estimar, sí, en este sentido cómo está el circuito ahora sí. Bien definido el circuito, por favor. Sí, entonces, bien, vamos nuevamente. De la batería, del positivo de la batería alimentamos al fusible. Del fusible al flasher y del flasher hacia el interruptor pulsador. El pulsador en el momento que lo activamos va a alimentar de corriente tanto a los dos lados, ¿no? Sí, me permito explicar un lado, sí, para que me entiendan. Sí, pasa la corriente positiva hacia los focos directamente en lo que viene a ser sus boquillas. Si la boquilla tiene dos cables, no hay ningún problema. Recuerden que uno de los cables de la boquilla será negativo. ¿Qué le he puesto yo aquí? Esta liñita de color negra, sí, va conectada directamente hacia la masa, sí, o a la carrocería del vehículo, indicándome con eso que el foquito ha recibido su corriente, ¿qué? Su corriente negativa. Entonces, aquí lo que estamos controlando es solo corriente positiva. Al mismo tiempo, hacia el otro lado, sí, en este caso, si determinamos lado izquierdo y lado derecho, hacia el otro lado automáticamente un punto de conexión se alimentarán los foquitos en este sentido que ya están conectados a negativo o a masa que se le conoce y como ustedes pueden apreciar
¿Por qué encenderían los foquitos? Porque la batería también tiene la conexión directamente hacia la batería. Bien, con esto sí, de pronto hemos conversado ya un poquito sobre lo que vienen a ser las luces, en este sentido, las luces de parqueo. Sí, luces muy importantes. Recuerden ustedes que las luces no deben activarse cuando voy a realizar ya la maniobra, sino antes de que yo realice la maniobra. Por eso es muy importante que ustedes determinen, o sea, pensemos primero obviamente en nuestra seguridad y en la seguridad de los demás. Sí, por lo tanto estamos presentando la estructura y el funcionamiento y la función de cada uno de los circuitos que obviamente se han determinado como circuitos de luces, en este caso, sí, que se activarán, sí, por alguna maniobra. Hecho, de mi parte quedo muy agradecido con ustedes, sí, muchas bendiciones para todos, nos salgan, sí, y seguimos adelante en este trabajo. Suerte, éxitos, sí, y nos veremos en una próxima oportunidad.